Deslocalización, empeoramiento de las condiciones laborales o pérdidas de puestos de trabajo. Esta es la otra cara de la globalización que ha usado Donald Trump en su campaña electoral para llegar a la Casa Blanca. Bienvenidos a Economía. El fenómeno Trump se enmarca dentro de un movimiento populista que ha surgido en los últimos años en los países industrializados. Da igual que sean de derechas o de izquierdas, estos partidos protestan por las consecuencias negativas que han dejado los tratados de libre comercio. Transportar mercancías a través del océano, producir donde sale más barato. Empresas que forman consorcios multinacionales y bancos que operan a nivel global. Con un solo clic, miles de millones son transferidos alrededor del mundo. Así es la globalización. Un fenómeno que ha cambiado nuestra vida y no solo para bien. Ejemplo, puestos de trabajo. Ya sea en la industria textil o del acero, muchos sectores emigraron de países desarrollados a otros más baratos. También se fueron de Estados Unidos. Allí muchas personas que perdieron sus empleos o perciben cierta vulnerabilidad se sienten atraídas por las promesas de Donald Trump. Nos están llevando los puestos de trabajo, da igual a dónde vayas. Yo he estado en Pensilvania, Ohio, Florida, el interior de Nueva York. Nuestros empleos se fueron a México y a otras partes. Nosotros los traeremos de vuelta. Ejemplo, libre circulación de trabajadores. La globalización abre fronteras, no solo para las mercancías, sino también para las personas. En la Unión Europea, por ejemplo, cada ciudadano puede trabajar donde quiera. Eso genera competencia, sobre todo si escasea el empleo y los extranjeros están dispuestos a trabajar por menos dinero. El flujo de trabajadores polacos hacia Reino Unido fue una de las razones principales del Brexit. Ejemplo, libre comercio. Cuando se crean zonas de libre comercio a nivel global, los estados pierden soberanía. Muchos temen que la influencia de los consorcios multinacionales llegue a imponerse por encima de los intereses ciudadanos. Por ello, muchos se manifiestan contra el previsto acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. El malestar contra la globalización va en aumento. La inseguridad y el descontento allanan el camino a los populistas y sin duda Donald Trump no será el último que saque provecho de esta situación. La victoria de Trump se ha interpuesto en las negociaciones del TTIP. El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea está a día de hoy más lejos que nunca de convertirse en una realidad. Además, la ambición proteccionista de Trump preocupa a los empresarios europeos que temen que Trump cumpla con algunas de sus promesas electorales. El sector del automóvil, especialmente el alemán, teme un frenazo. Teme por su negocio en el mercado estadounidense, el segundo mayor del mundo. Se reduciría si hay una subida de aranceles o si se impone el aislacionismo. La Asociación Alemana de Automotrices, VDA, ya ha advertido a Estados Unidos sobre ambas medidas proteccionistas. Las empresas energéticas europeas tendrán vientos en contra de Estados Unidos. Trump apuesta por los combustibles fósiles y eso dejará beneficios sobre todo en su país. El presidente electo quiere potenciar el mercado del carbón y cerrar las puertas a la lucha contra el cambio climático, un revés para las renovables. El comercio minorista tampoco intuye nada bueno. Los primeros en notar los efectos serán las empresas del sector del consumo. Beiersdorf o Hugo Boss podrían enfrentar el cierre del mercado estadounidense. Pero en situaciones de crisis siempre hay un ganador. Trump invertirá en infraestructura y eso es una buena noticia para las grandes empresas como Siemens, que se frotan ya las manos. Si hablamos de infraestructura, de técnica de la salud o de modernización industrial, solo puedo pensar que nadie como Siemens podrá hacer una excelente aportación. También en el sector de la construcción hay grandes esperanzas, porque Trump quiere construir un enorme muro en la frontera con México. El jefe de Cementos Heidelberg ya ha hecho su oferta. Si el muro se pone en marcha, sus sedes en Texas y Arizona están preparadas. No parece inmutarse por la controversia que ese monstruoso proyecto genera.
Tiempo de ocuparnos de los mercados. Lejos de desplomarse, las bolsas parecen celebrar incluso la victoria de Trump en Estados Unidos. Pero el desarrollo de los mercados a nivel mundial depende también y en gran parte de la política de la Reserva Federal en este país. Gabriel González, en Frankfurt, precisamente Trump ha mantenido una postura crítica contra las medidas tomadas por la Fed. ¿Qué pasará en septiembre? ¿Subirán o no los tipos de interés? Bueno, en diciembre sería la próxima subida de tipos de interés. No sabemos lo que va a ocurrir, es tiempo de incertidumbre y en estos casos no parece que vayamos a ver de manera inminente una subida de tipos de interés. Antes habrá que ver qué pasa, cómo se toman los mercados, las posibles reformas económicas de Donald Trump, que pasan, entre otras cosas, por mayor gasto público. Eso sí, a medio plazo, probablemente la Reserva Federal estadounidense pretenderá subir estos tipos de interés. Lo que no sabemos, Cristina, es si el Banco Central seguirá manteniendo el mismo rol y el mismo poder que hasta ahora. Los inversores anuncian que los mercados emergentes podrían verse perjudicados con la llegada de Trump al poder. ¿Por qué? Bueno, pues hay varios motivos. Por un lado está el cierre del mercado, del que venimos hablando estos últimos días y estas últimas semanas, y que perjudicaría evidentemente a las exportaciones de estas economías. Y luego hay que tener en cuenta que si se mantienen los tipos de interés como hasta ahora, esto seguirá manteniendo al dólar bajo y esto no ayuda a nada a estas economías que en muchos casos dependen de las exportaciones de materias primas. Gracias, Gabriel González, en Frankfurt. Nadie sabe realmente cuán grande es la fortuna de Donald Trump. Durante una declaración en un juicio en su contra, Trump llegó a decir que el valor de su patrimonio depende a veces de su propio estado de ánimo. No es de sorprender, teniendo en cuenta que él mismo valora la marca de su nombre en 3.000 millones de dólares. La prensa ha intentado desentrañar la fortuna de Trump y las prácticas económicas que ha querido ocultar durante su campaña. Su profesión: millonario, empresario, showman. No se puede decir con precisión qué es. Tampoco si posee los millones que dice tener. Hace años dijo en un juicio que su riqueza dependía de sus sentimientos y no de consultorías económicas independientes. Se jacta de ello. Soy muy rico, se lo muestro en un segundo. Tengo un patrimonio neto de más de 10.000 millones de dólares. Para él es ultrajante que lo empequeñezcan. Por eso llevó a juicio sin éxito a un periodista que aseguró que su patrimonio era menor. El hecho es que posee toda clase de inmuebles, como la Torre Trump en la Quinta Avenida de Nueva York, cuyo valor estimado es de 500 millones de dólares. La mayoría de los inmuebles de su imperio están en Nueva York y Florida. Ya no tiene casinos, a pesar de que algunos siguen funcionando bajo su nombre. Trump ha quebrado varias veces, como sus casinos, pero siempre ha logrado un nuevo comienzo. Tiene campos de golf, gana por licencias de productos como perfumes o café, y posee helicópteros y este Boeing. Según sus críticos, no paga impuestos desde hace tiempo, uno de los asuntos del primer debate frente a Clinton. Y demostraron que no ha pagado impuestos federales. No pago porque soy astuto. El diario New York Times estima sus deudas en 650 millones de dólares. Que su fortuna sea de 10.000 o solo de 4.000 millones no hace mucha diferencia. Para un trabajador normal, Trump posee un caudal increíble. Con él convirtió hace poco esta antigua oficina de correos en un hotel de lujo. Inauguramos un hotel en la avenida Pensilvania, justo al lado de la Casa Blanca. Así que de uno u otro modo estaré allí. Finalmente, Trump se alojará en la Casa Blanca. En lugar de sus negocios, deberá ocuparse de liderar lo que los estadounidenses llaman el mundo libre. La Agencia Internacional de la Energía no cree que Trump altere el mercado del petróleo a corto plazo. El organismo anunció además que los países de la OPEP aumentaron su producción en octubre tras la recuperación de la actividad de Nigeria, Libia e Irak. La extracción de crudo toca así máximos históricos antes de la próxima reunión de la OPEP en Viena el próximo 30 de noviembre.
Aparcamos el tema de Trump para ocuparnos de otras noticias de actualidad económica. La India ha renovado sus billetes de mayor valor para luchar contra el dinero negro. Los ciudadanos deberán cambiar los billetes de 500 y 1.000 rupias antes de finales de este año. Una decisión que ha llegado por sorpresa y que espera recuperar una cantidad equivalente a miles de millones de dólares ocultos para las autoridades públicas. En estos días en la India los cajeros automáticos están muy concurridos. Tras la repentina suspensión de los billetes de 500 y 1.000 rupias, todos quieren hacerse con otros de menor valor. Con los nuevos billetes aún fuera de circulación, cualquier transacción representa todo un reto. Un taxista recién rechazó mi billete de 500 rupias. Por suerte tenía cambio, pero esto es problemático. La gente tiene que pagar el alquiler, pero no le aceptan los billetes. ¿Cómo vamos a comprar? Tiene que haber una alternativa. No pueden invalidar el dinero de la noche a la mañana. No es práctico. Vas al mercado a comprar algo que vale 500 rupias y tienes que pagar en billetes de 100. Tendría que haber un periodo de transición de 15 días. Las nuevas notas bancarias entrarán en circulación en unos días. Gracias a su nuevo diseño serán más difíciles de falsificar. En los últimos años ha ido aumentando la cantidad de billetes falsos de 500 o 1.000 rupias. No se lograron falsificar los elementos de seguridad, pero la gente normal no puede distinguir las divisas falsas de las auténticas. El gobierno también espera combatir la evasión de impuestos en un país con movimientos en efectivo muy frecuentes. Hasta finales de año se podrán cambiar los viejos billetes en el banco, pero si alguien aparece con grandes cantidades, las autoridades fiscales los estarán esperando para investigar. Hasta aquí la economía.